no me curo de la garganta. Estamos viendo, empezamos el sábado pasado estamos viendo el tema victoria, que el Señor quiere que tengamos todos los cristianos una vida de victoria, ¿se acuerdan? Y vimos varios temas en este aspecto. Hemos visto primero de todo victoria sobre el orgullo, sobre el egoísmo, y después vimos victoria sobre la incredulidad. Todos somos de alguna manera incrédulos y necesitamos tener victorias fundamentalmente en esas tres áreas que hablamos, que es fe absoluta de que Dios me ama intensamente, que no hay forma en que Dios pueda aumentar su amor hacia mí, porque su amor hacia mí es perfecto, es completo, es total. El que necesita aprender a amar a Dios soy yo, y eres tú. Pero el amor de Dios hacia mí es absoluto. Y otra segunda cosa que debo tener fe completa es en el absoluto, sabiduría completa de Dios, que es mucho mayor a la mía. Entonces, esto me lleva a depender completamente de Él. Y también saber esas grandes promesas y verdades de que Dios tiene obras preparadas de antemano para mí. Y si esto es cierto, yo quiero andar en esas obras. Y bueno, la única forma es de permitir que el Espíritu de Dios me esté guiando constantemente en mi vida. Y tercero y último era victoria sobre el hecho de que Dios es omnipotente, es de todo poder, y esto necesito creerlo en mi corazón para estar confiado constantemente en Dios. O sea que Él sabe todo lo que va a pasar y Él tiene la autoridad y la potestad de cambiar aún aquellas cosas que yo ni remotamente, primero que sabe de antemano por su absoluta sabiduría, y su absoluto poder lo lleva a permitir ciertas cosas aún duras en mi propia vida, siempre con un propósito de gloria, de hacer que en mí surja la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Entonces, por eso Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, si yo estoy completamente confiado y seguro de que yo amo al Señor y estoy entregado y permito que Él dirija mi vida, sé que cualquier escollo que haya delante de mi camino está permitido por Dios con un propósito. Y ese propósito es hacer que mi carácter sea moldado cada vez más y sea más parecido al carácter de Cristo. La vida cristiana no es intelectual, no es llenarnos de conceptos teóricos, sino que es práctica, 100%. Y la vida del cristiano maduro es carácter, no es intelecto. Esto es muy importante que lo entiendan. Por eso es que Dios está obrando constantemente en nosotros, por su Espíritu. Entonces, en la medida que le permitamos, Dios va a obrar grandes cosas, nos va a mostrar y revelar grandes cosas, y nos va a guiar a propósitos y, como dije, obras que Él ya preparó de antemano para que yo ande. Sea un nuevo empleo, sea un empleo que Dios no me da y Él sabe por qué, o sea un novio o una novia que no me da, no me autoriza, o sea una casa que no puedo comprar, no puedo arrendar, o lo que sea. Dios está en control de todas las cosas. Entonces, el creer eso, hermanos, da una paz interior en nuestros corazones tremenda, que nos ayuda a vivir confiados en Dios y tener esa victoria plena sobre la incredulidad, dejar de ser incrédulos con Dios. Muchas veces los cristianos piensan que Dios se olvidó de ellos, porque pasan ciertas cosas en la vida y dicen, bueno, acá Dios se durmió, se quedó dormido, porque hay un salmo que dice que Dios no se queda dormido, nunca. Dios está atento a todo lo que nos pasa. Y empezamos el sábado pasado a ver algo muy importante, que es victoria sobre el mundo. Y vimos algunos pasajes de la Biblia claves, donde el mismo Señor nos habla, nos explica lo que es tener victoria sobre el mundo. Y hoy vamos a seguir
hablando un poquito más sobre este tema, en la medida que el tiempo me lo permita, que tengo menos tiempo por el tema de la oración de padres por los hijos. Pero vimos, por ejemplo, lo que dijo el Señor Jesús en Juan 16:33, estamos repasando lo que vimos el sábado pasado, donde el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y después dice el Señor, inmediatamente después de eso, dice: en el mundo no van a tener paz, van a tener aflicción. Dice. Es más, en la versión inglesa no dice de aflicciones, dice de tribulación, que es más pesada el concepto, ¿no es cierto? Pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor nos dice categóricamente que Él venció al mundo. Y el mundo no es el globo terráqueo como nosotros lo pensamos, sino que es un sistema de valores que están impregnados en el mundo. Todo lo que se mueve en el mundo, política, social, económicamente, está manejado tras de, como si fuera de bambalinas, como si fueran un titiritero. ¿Saben lo que es todos los títeres? Perdón. Bueno, así es el diablo manejando las cosas, los medios de información están todos en manos del diablo. Todas las noticias que usted recibe, lamentablemente la mayoría de ellas están filtradas por el mismo diablo. Usted nunca se va a enterar de cosas positivas, por ejemplo, que hacen los cristianos, nunca. Siempre se va a enterar de cosas que el diablo está interesado en que el mundo se entere, con un propósito nefasto, por supuesto. Y hay una serie de cosas que describen o lo que definen lo que el Señor Jesús llama, o la Biblia llama, el mundo. Es ese sistema corrupto, malvado. Es más, el Señor dice que el mundo está bajo el maligno. El apóstol Juan, en su epístola, el mundo está bajo el maligno, quiere decir que está bajo el control del diablo. Por eso el Señor dice que Él ha vencido el mundo, y si Él venció el mundo, y Él es nuestro líder, nuestro guía, y yo lo miro a Él como mi modelo, yo también puedo vencer al mundo. Y el Señor quiere que yo tenga victoria sobre el mundo. En otras palabras, ¿se acuerdan? Inclusive que dijimos que es una puja, como una pelea. O el mundo me vence a mí o yo venzo al mundo. No hay nada en el medio. Entonces, si el mundo me vence a mí, y lamentablemente la mayoría de las personas que vemos aún dentro de las iglesias están vencidas por el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los valores del mundo están manejando a esas personas. O las personas se mueven y se manejan aún siendo o pretendiendo ser cristianas por esos valores que están impregnando al mundo entero. En otras palabras, hay muy poca diferencia entre muchos cristianos y la gente común del mundo, lo que llamamos el mundo. Lamentablemente el mundo no es que entró en la iglesia, sino que la iglesia se fue al mundo en este momento. Entonces vemos los grandes desastres que vemos alrededor nuestro en llamadas iglesias, donde lo único que hay es la infiltración violenta de un mundo que lamentablemente es malvado y perverso. Así que en 2 Timoteo 3:12 también el apóstol Pablo dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente, quiere decir agradando a Dios, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Quiere decir que van a tener problemas, van a tener trabas, van a tener dificultades. Yo eso lo he experimentado muchas veces en mi vida. No es persecución como arrojados a los leones como pasaban en el primer siglo los cristianos. Las persecuciones modernas son en este país, por ejemplo, es mucho más sutil. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Empezamos a ver, inclusive, la diferencia que había entre el Señor Jesús y sus hermanos, criados en la misma casa, bajo el mismo techo, con los mismos padres, bajo un sistema, digamos así, religioso, que era exactamente lo mismo, la misma Biblia. Es como decir, bueno, dos hermanos o varios hermanos que vienen a la misma iglesia, escuchan los mismos mensajes, los mismos sermones, pero el Señor Jesús en Juan 7, capítulo 7, verso del 1 al 7, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, o sea, del mundo,
que sus obras son malas. Así que, ¿cuál era la diferencia entre Jesús y sus hermanos? Quienes eran judíos, iguales, como digo, criados en la misma familia. Es porque testificaba Jesús que las obras que la gente del mundo eran malas, y eso lo acusaba a ellos de sus pecados. Lo hacían sentir incómodos. Y una persona piadosa que demuestra con su vida que su manera de vivir y pensar es distinta a la de los demás, o su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de pensar, y los hace sentir incómodos. No sé si les pasó a ustedes, a mí muchas veces me pasó en muchos trabajos seculares, donde entraba yo y estaban mirando una revista pornográfica y ahí escondían todo porque sabían que conmigo no iban. O estaban hablando vulgaridades y llegaba yo y cambiaba. Le conté a los hermanos de una vez, estaban jugando con un juego esotérico de la copa que se llama, que se mueve la copa, invocando espíritus. Llego yo a las 6 de la mañana, me cuentan, estaban todos trastornados, los del turno noche, me cuentan lo que había pasado, me quieren mostrar, yo estaba ahí y la copa no se movió más. Y me juraban y perjuraban que se había movido toda la noche la copa. ¿Por qué? Porque hay un siervo de Dios. Entonces toda esa basura no puede estar. Y hay muchas cosas que pasan cuando un siervo de Dios está en un lugar. Porque el lugar es santo, porque está la presencia de Dios en uno ahí, en ese lugar. Y hay muchas cosas que los demás hacen, que la misma forma de ser de uno, aunque no diga nada, los acusa de que lo que hacen ellos está mal. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿no es cierto? Que eso suceda. Y esta es la razón por la cual los fariseos, por ejemplo, odiaban a Jesús, lo odiaban. ¿Por qué? Porque no lo podían detener con ninguna forma. Lo podían echar de la sinagoga y no permitirle que predicara en esa sinagoga, pero no podía impedirle que predicara en los montes, en los valles, arriba de un bote o donde sea, y la gente se le aglomeraba porque querían escuchar lo que ese hombre hablaba, porque nunca habían escuchado a alguien hablando como hablaba el Señor. Y la vida que transmitía y las cosas de bendición que llevaba a todo el pueblo. Y después vimos también en Juan 17, en la oración donde Jesús hace por sus discípulos, donde el Señor dice, en Juan 17, verso 16, dice, no son del mundo. Está hablando de sus 11 discípulos. Uno ya estaba vendido, entregado, o había entregado al Señor, ya estaba, digamos, descarriado. O habían quedado solamente 11 de los 12. Y el Señor dice, refiriéndose a esos 11, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que esto es lo que decía Jesús tan solo de sus discípulos, aquellos que habían abandonado todo para seguirlo a Él. Y Jesús le dice en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mismo texto que citó la hermana y siempre lo dice. O sea que somos santificados en la palabra de Dios en la medida de que somos verdaderos discípulos de Jesús. O sea que estamos dispuestos a dejar, no quiere decir que yo voy a dejar mi casa, mi esposa, mi trabajo, no. Dejé los sistemas de valores del mundo para seguir los sistemas de valores del reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir, a ver si nos entendemos. Yo no estoy hablando acá, yo toda mi vida trabajé, tuve un trabajo, todavía tengo un trabajo secular. Nunca fui un obrero trabajando a tiempo, siempre fui un obrero del Señor, sí, pero nunca viví, por así decirlo, del Evangelio, como viven mucho, no los critico ni digo nada, pero digo que yo nunca dejé nada físicamente atrás, y no es el propósito del Señor, pero sí que deje los sistemas de valores de este mundo, ya lo tengo que dejar si fuera posible. Entonces, el Señor en el verso 16 nuevamente dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así que los cristianos somos en este mundo como si fuéramos extraterrestres, no pertenecemos a este mundo. Y vimos varios pasajes donde, 1 Pedro 4:4, donde Pedro dice que a las personas del mundo le parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno
de disolución y os ultrajan. Por eso, nuevamente los fariseos odiaban a Jesús. Y muchas veces, a raíz de estas cosas, la gente no se puede divertir cuando llega un cristiano genuino. ¿Por qué? Porque no pueden dar rienda suelta a lo que normalmente ellos dicen, la forma de hablar, las perversiones que dicen, los temas que sacan a la luz. Entonces se sienten incómodos. Y es que en realidad nosotros, como digo, no somos de este mundo, como el Señor tampoco era de este mundo. Así que en base a esto, llegamos a la conclusión, ¿se acuerdan? De que el gran problema era que, ¿por qué es que muchos de nosotros no podemos despegar de las cosas de este mundo? Estamos como atados, ¿no es cierto? Y vimos un texto en 1 Juan, y vamos a empezar acá a leer de la Biblia. 1 Juan capítulo 5, verso del 4 al 5. No el Evangelio, sino la primera carta de Juan. Capítulo 5, verso del 4 al 5, donde dice así la palabra del Señor. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estoy leyendo en 1 Juan capítulo 5, verso 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y acá define la forma de vencer al mundo. ¿Sabe cuál es? Nuestra fe. Eso es lo que dice el texto, nuestra fe. Y el verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice en nuestras Biblias, ¿no es cierto? Es como el Señor Jesús es definido, es presentado. Y en otras palabras, es mi fe en la persona del Señor Jesús lo que me ayuda a vencer al mundo. ¿Por qué? Porque es esta manifestación de fe en mí, en cualquiera de nosotros, genuina, primero que me hace nacer al Espíritu, Dios me da su Espíritu Santo, y la vida de Dios viene a nosotros, es la esencia de Dios, por así decirlo, la naturaleza de Dios viene a morar en nosotros. Y eso es algo tremendamente importante. Nuestra fe en la palabra de Dios nos da victoria sobre el mundo. Y esto es muy importante porque esta es la clave para que nosotros podamos vencer al mundo, así como Jesús había vencido al mundo. La vida de Dios que viene a nosotros, esto un poco lo vimos el sábado pasado, cuando venimos por fe al Señor y realmente nacemos de nuevo. Lamentablemente hay muchas personas que no han llegado a nacer de nuevo, están ahí en un impasse. A lo mejor han sido engendradas pero no han nacido. Pero el que nace al Espíritu, que nace de nuevo, recibe revelación de que es una persona que necesita ser perdonada, que necesita ser reconciliada con Dios, que necesita el perdón, la misericordia de Dios, y la recibe por la fe en esa obra de Cristo en la cruz, ha nacido de nuevo, ¿no es cierto? Y eso es la fe que me viene a mí y me ayuda a vencer al mundo. Es la naturaleza de Dios que se viene a incorporar en mi naturaleza mala y perversa. Es el Espíritu, lo que llamamos el Espíritu Santo. La vida de Dios que viene a nosotros cuando venimos por fe al Señor y realmente nacemos de nuevo es suficiente para vencer al mundo en nuestras vidas y elevarnos. O sea, pensemos, ¿no es cierto? Nosotros estamos parados sobre el mundo, ¿no es cierto? También ahora pensemos en el mundo con todo el sistema, como sobre el globo terráqueo. Cuando la esencia y la naturaleza de Dios viene a mí, es como que yo me empiezo, no físicamente, pero espiritualmente y mentalmente,
me empiezo a elevar. Y me tengo que elevar como un cohete, porque es la naturaleza de Dios que me eleva. No es que yo tenga alitas y empiece a volar. Es la naturaleza de Dios que me hace ver las cosas con un matiz diferente completamente. Las cosas que antes me atraían y me deslumbraban ya son opacas para mí. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios que ha encendido mi vida me ha realmente deslumbrado, y todo lo demás que antes tenía brillo cada vez es más opaco, cada vez se apaga más, cada vez tiene menos atracción para mí. Y eso es natural. Si no está pasando en tu vida, hermanos, hay un problema serio. Estás tremendamente atrapado al mundo. Y nadie te lo ha dicho. Yo estoy acá para decírtelo. Pero no con un sentido de arrogancia ni con un sentido de hacerte sentir mal. Pero sí para hacerte ver que necesitas despegar con el poder de Dios. Y vimos el ejemplo de... ¿Se acuerdan? Dejemos el cohete atrás porque el cohete es demasiado, digamos, obvio de que nos va a hacer elevar. Pero pensemos en un globo aerostático, ¿no es cierto? Que eran, digamos, los principios aeronáuticos antes que hubiese aviones. Todavía hay algunos globos aerostáticos que se ven por la zona de mi casa donde yo vivo, como es medio campo. Se ven los sábados, viernes, sábado de la mañana, los globos aerostáticos volando por el aire. ¿Saben cómo hacen que los globos esos levanten vuelo? Están llenos de bolsas de arena y lo que hacen es soltar las bolsas de arena, que es como un lastre que los mantiene al piso. Cuanto más bolsas de arena sueltan los globos en la canasta esa donde va la gente adentro, el globo está arriba y tiene una luz que es como el fuego del Espíritu que nos eleva, ¿no es cierto? Cuanto más bolsas tiran los que conducen el globo, más altura recobra el globo. Es exactamente en nuestra vida. Nosotros estamos llenos de bolsas de nuestra vieja vida anterior, formas de pensar que hemos recibido, como dice Pedro, hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Nosotros aprendimos cosas de ellos y que la aprendimos mal. Y son naturales en nosotros, cosas que hemos visto a través del transcurso de nuestra vida en el mundo, cosas que nos han marcado para toda la vida, cosas que hemos recibido de amigos, de compañeros de trabajo, etcétera. Compañeros de escuela, maestros de escuela. Todo eso va marcando una persona con los valores del mundo, y que un verdadero cristiano está llamado a desprenderse. Es más, le voy a dar un texto, Efesios 4, 22, 23, donde dice, busque Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. Es una exhortación precisamente a desprendernos o despojarnos del viejo hombre. Dice así, Efesios capítulo 4, versos 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, quiere decir a mi vieja vida, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que no está hablando de algo físico que yo me tengo que sacar como una chaqueta o un suéter. Está hablando de cosas que están en mi mente, que marcan mi vida con valores específicos que yo adopté en mi propia vida, que son valores del mundo. Y acá lo que está diciendo la palabra es que y es algo que lo tenemos que hacer nosotros. ¿Se acuerdan cuando, esto yo lo expliqué hace unos meses atrás, cuando la expresión que usan en español aos, con la terminación aos, despojaos, vestíos, etc. Quiere decir que son cosas que yo tengo que hacer, no las va a hacer Dios. Me corresponden a mí hacerlas. Dios me invita a hacerlo, pero es mi trabajo hacerlo. Nadie lo va a hacer por mí, ni mi esposa, ni ustedes. Pero en mí voluntariamente decir, bueno Señor, yo quiero
sacarme esto, que no sea más un lastre para mí. Quiero tomar vuelo, quiero levantar, quiero realmente crecer en tu gracia y conocimiento. Y quiero crecer en servicio a ti. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que todo acá está, en mi mente, mi forma de pensar, mi forma de razonar. Los valores que yo tengo en mi interior de mi mente. Y que están radicados también en mi corazón, ¿no es cierto? Por eso el Señor Jesús usó esa expresión, ¿no es cierto? Donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. ¿Qué es mi tesoro? Aquello que yo más pienso, aquello que estoy enfocado, que marca mi vida, ese es mi tesoro. Y ahí va a estar mi corazón, lamentablemente, y mis pensamientos. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice así, el apóstol Pablo, en otra hermosa exhortación para nosotros y para la iglesia de Cristo, dice, no os conforméis a este siglo, quiere decir a la moda, a lo que está de moda en este siglo, a lo que, ¿entienden lo que es el término este siglo? Quiere decir a estos tiempos. Fíjese que cada tiempo tiene una moda, tiene una... Bueno, la Biblia me dice y nos dice a todos que no nos conformemos, quiere decir que no nos amoldemos a la forma de este mundo, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto es maravilloso porque me dice a mí que yo puedo no solo comprobar, ¿no es cierto? O entender, primero entender y comprobar que la voluntad de Dios es algo que es agradable para mí. No es lo que yo pensaba y lo que el diablo me mentía diciendo, si vas a hacer siempre y vas a vivir de acuerdo al reino de los cielos en vez de vivir de acuerdo al reino de este mundo, vas a ser un infeliz toda la vida. Nadie te va a querer. Y no es así, no es cierto, es una mentira que nos teje el diablo para que precisamente no busquemos la gloria de Dios. Entonces, otra cosa que me había olvidado decir en Juan 15, 18, donde Jesús mismo dice, fíjense en lo que dice que es importante, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Entonces, esto también es algo clave, ¿no es cierto? ¿Te aborrece el mundo a ti? A mí me aborrece. Porque, miren, yo les voy a contar un poco de cómo era yo antes de venir al Señor, hace más de 40 años atrás. Yo era soltero, muchacho jovial, era el centro de la fiesta. Yo sabía todos los chistes verdes que había que contar, todos se rodeaban de mí, y yo era la atracción de cualquier fiesta, yo era el centro. Cuando yo vine al Señor, todo eso se quedó atrás. Yo primeramente no soy el centro de atracción de nadie, es el Señor Jesucristo el centro de atracción. Pero le estoy diciendo esto para que ustedes vean, la gente antes quería estar conmigo porque se divertía conmigo. La pasaba bien, la pasaba bomba. Ahora, ahí viene el que no dice malas palabras, el que no habla mal de nadie, el que todo le parece, lo deshonesto le parece deshonesto y lo dice. Entonces la gente empieza a tratar de evitarnos, casi se puede decir. Si te pasa a ti, a mí también me pasa, hace muchos años que me pasa. Es normal. El Señor está diciendo, si a vosotros aborrecen, sepan que a mí me aborrecieron antes que ustedes. Entonces, lo que estoy tratando de hacerles de entender es que estamos llenos de valores que el Señor quiere que los dejemos atrás. Porque si no soltamos esas bolsas, el globo aerostático no va a subir a la altura que Dios quiere que subamos. Entonces, por eso debemos despojarnos y renovarnos en la forma de pensar, como dice Romanos 12 y Efesios 4.
Y los valores adquiridos son tremendamente importantes. ¿De qué? De que adquirimos del mundo, ¿no es cierto? Los valores de nuestros padres, como dije, que nos transmitieron ellos, los aprendimos de ellos, de los comerciales de la televisión, de los programas de la tele, si tenemos tele en casa, de las películas que veíamos, de la música que escuchamos, de las telenovelas, si somos sudamericanos, que a veces se miran. Todo eso marca nuestra vida. De la marca de ropa que nos gusta porque es prestigiosa y queremos tenerla, y los zapatos, y la ropa, etcétera, y los carros, y lo que sea. Es todo un sistema muy sofisticado de atraparnos con el mundo. Y el cristiano está llamado a dejarlo atrás, a despojarse, a soltar las amarras de esas bolsas que lo único que hacen es retenernos aferrados a este mundo, y Dios no puede glorificarse en nosotros y a través de nosotros por esa simple y sencilla razón. Ahora, muchas cosas que nuestros hijos, aquello hoy estamos orando los padres por los hijos, y es importante que pensemos en una cosa en esta dimensión. Si nuestros hijos, ¿de dónde aprendieron lo que saben? Depende de la edad que tengan, por supuesto. Hay gente hermanos que tienen hijos todavía muy pequeños o en la casa, y ellos tienen que estar conscientes de que los valores de ellos van a marcar la vida de sus hijos. Y si nosotros hemos vivido, como es mi caso, como cristiano, con hijos en casa, y siendo hipócrita como cristiano, nuestros hijos lo ven. Y nuestros hijos van a copiar no lo que predicamos con la boca y lo que cantamos con la boca también, sino nuestra forma real de ser, los valores internos que nosotros vivimos. Y eso es tremendamente importante. Yo confieso que me he equivocado muchas veces. Yo he vivido como cristiano sirviendo al Señor, etcétera, pero sin darme cuenta, con valores que todavía estaban aferrados a este mundo. Y hoy en día mis hijos son hombres, tienen sus hijos, y yo veo en algunos de ellos algunos defectos que muchas veces me llama a mí de criticar, que si yo soy honesto, en vez de criticarlo, tendría que orar por ellos, porque yo soy el responsable de esos valores que mis hijos han absorbido de mí, sin darme cuenta. Lo más fácil es echarle la culpa a ellos, juzgarlos y decirle, mirá cómo es fulanito, mirá cómo es menganito, mi propio hijo. Pero cuando el Señor me muestra que tal vez él sea como es, porque yo mostré algo que no estaba 100% bien delante de Dios, y que Dios me lo mostró después. Hermano, si es así, es mi caso. No es tarde nunca. El Señor te dice, arrepiéntete, arreglas tu cuenta conmigo, sea honesto con Dios y déjele de echar la culpa a su hijo, dígale, Señor, es mi culpa. Son los valores que yo le transmití a mi hijo. Bien o mal, equivocado, por ignorancia muchas veces, hermano, indudablemente. Yo lo hice por ignorancia, y siendo cristiano, pero ignorante de muchas cosas, sobre todo de que Dios exige honestidad y sinceridad. A Dios no lo podemos sobornar ni lo podemos engañar. Él sabe absolutamente todo de mí. Y cuando nuestros hijos están en casa y nos ven, saben la verdad de nosotros. Lamentablemente, para bien o para mal. Entonces, en este sentido, yo les quiero mostrar un ejemplo que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7. Y esto es tremendamente ilustrativo de la vida de un hombre de la antigüedad que vivió una vida que realmente hizo un impacto en la vida de su familia y que nosotros debemos aprender. Y fue Noé, ¿no es cierto? Hace poco el hermano José mandó algo sobre Noé.
y su familia. Pero es interesante ver la influencia que tuvo Noé sobre su familia, la cual es indudable y es realmente loable. Pero el ejemplo de Noé va más allá de la familia. Y yo creo que hoy en día lo debemos enfocar respecto a la iglesia del Señor Jesús. Porque, van a ver por qué, ¿no? Dice así, Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, está hablando, es el famoso capítulo de la fe de Hebreos capítulo 11. Y acá primero empieza el verso 6 diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y después empieza a hablar una serie de personas que vivieron por la fe. El primero que nombra es a Noé. Y dice esto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense en qué interesante. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Para aquellos que conocen la historia de Noé, Noé tenía 480 años cuando Dios le anunció que iba a destruir al mundo. La razón por la cual Dios le anunció esto a Noé fue porque buscó Dios en toda la tierra y solamente encontró un hombre que era digno y bajo los valores del Señor era justo delante de Dios. No quiere decir que era un hombre perfecto. Vemos en la vida de Noé, después, sobre todo después del diluvio, que no era un hombre perfecto. Pero, digamos, delante de los ojos de Dios, Dios siempre mira sobre la tierra para ver si hay un hombre. Y encontró a Noé. Y lo llamó y le dijo acá, recuerdo respecto a este pasaje, que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Saben lo que le dijo Dios? Mira, voy a mandar un diluvio sobre toda la tierra y todos se van a ahogar. Va a caer lluvia por 40 días y todo el ser viviente va a perecer. Y sabemos que eso pasó. Es más, casi todas las civilizaciones del mundo hablan de un diluvio. Hasta los aztecas, mayas, distintas poblaciones aún recógnitas, hablan de un diluvio completo del mundo, basado en la realidad de que Noé recibió y fue advertido por Dios acerca de que iba a haber un diluvio. Ahora, cuando Dios le dijo esto a Noé, nunca había llovido en la tierra, nunca. Si usted lee en el libro de Génesis, brotaba un vapor que con eso el Señor regaba las plantas de la tierra, nunca había llovido. Y cuando le dijo el Señor que iba a haber un diluvio, era una cosa completamente inusual, nunca había pasado. Por eso dice este texto, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios le dijo así y Noé, ¿sabe lo que hizo? Sí, Señor, le creyó a Dios y empezó por 120 años a preparar un arca para salvarse él mismo y a su familia y a los que creyeran. Pero Dios lo mandó a predicar eso. Dios le mandó a proclamar lo que iba a hacer, no lo mantuvo callado. Dice, mira, esta es una obra de sumo secreto, es solamente para ti. No, dilo abiertamente. Esto es lo que voy a hacer, le dijo Dios. Y el único que le creyó fue Noé. Amén. El resto de la gente, ¿saben lo que hacía? Se mofaba de Noé. ¿Y sabe cómo hizo Noé para armar un arca de esa envergadura, que es tremendamente grande?
Hoy en día es un trabajo titánico hacerla y les llevó, como dije, 120 años. Día a día, Noé se levantaba temprano, tenía su devocional con el Señor, oraba al Señor y después se iba a su trabajo para mantener a su familia, como hacemos nosotros, y después cuando tenía un ratito libre se iba a cortar árboles de su jardín, de su propio fondo, y después lo cortaba. No había, por supuesto, no había sierras mecánicas, no había todo. Imagínense el trabajo enorme que tuvo ese hombre, y yo creo que los 3 hijos le habrán ayudado porque vieron un padre absolutamente decidido y abnegado a la obra de la construcción del arca, y era un líder. Entonces los hijos lo siguieron, 3 hijos varones, por 120 años, construyendo, talando árboles, haciendo tablas, poniéndolas para hacer el barco y darle la forma y hacerlo capaz de sostenerse a flote, tal el modelo que le dio Dios, tal cual lo hizo Noé. Entonces, cosas que aún no se habían veído, con temor, dice, preparó el arca de que su casa se salvase, y por esa fe, por la fe que tuvo Noé, condenó al mundo. Y de la misma fe vamos nosotros a condenar al mundo si nosotros le creemos a lo que Dios nos dice. Si yo creo lo que Dios me dice, esa es la victoria que vence al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, dice, es condenado por la fe mía, porque la gente ve a un hombre que está haciendo lo opuesto a lo que hace el resto del mundo, y eso es lo que quiere Dios, precisamente para decirle, ve, este es lo que yo quiero y esto es lo que ustedes hacen, es completamente opuesto y ustedes son los que están mal. Este es el único hombre que está bien, y porque está bien, lo voy a salvar a él y a su familia. Pero, hermano, esto no fue algo que duró 120 días, duró 120 años. Imagínese la tenacidad, persistencia, consecuencia de ese hombre día a día, día a día. Dígame, si sus hijos ven eso en usted, ¿van a tener otra opción más que seguirle los pasos? No. Noé no estaba jugando, estaba trabajando y abocado 100% a la obra del Señor. 100%. A lo que Dios le había mostrado. Noé, en poco tiempo todo lo que ves, no va a quedar nada. Señor, yo te creo a ti, le dijo Noé. Y porque te creo, voy a mover mis manos, voy a movilizar mi familia, a mis 3 hijos, a mis 3 nueras, a mi esposa, para hacer lo que tú me has mandado a hacer. Y eso condenó al mundo y lo salvó a él. Ahora, 1 Juan 2:17, esto es lo que nos dice el Señor a nosotros ahora. 1 Juan 2:17. Dice así. Bueno, vamos a leer el 16 para que entendamos de qué está hablando. Porque todo lo que hay en el mundo, y acá describe lo que es el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre o de Dios, sino del mundo. ¿Se dan cuenta? Este es el mundo que Dios quiere que dejemos. Y mire lo que dice el verso 17, y esto es para mí, no es para Noé. Y el mundo, Daniel, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Yo creo esto, si yo lo creo, voy a hacer exactamente lo que hizo Noé. Voy a trabajar cada día, por supuesto en mi trabajo, por supuesto atendiendo a mis negocios o mis asuntos, pero fundamentalmente abocado y enfocado en construir un arca de salvación para mí y mi familia. Y para ustedes, en la iglesia de Jesucristo. ¿Ustedes creen que lo único que va a quedar en pie en esta tierra y lo que va a sobrevivir el gran caos que viene sobre este mundo es la iglesia de Cristo?
Es el único medio de salvación, no hay otro medio de salvación, hermanos. No podemos subir arriba del Empire State o arriba del edificio más alto del mundo que nos va a alcanzar. Es solamente si estoy dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, la nueva Jerusalén, que yo voy a ser preservado para aquel día. Yo lo creo de todo mi corazón. Y si yo vivo una vida de acuerdo a lo que yo creo y lo vivo, voy a condenar al mundo y voy a salvarme a mí, a mi familia, a todos los que me oyen, y son ustedes incluidos. Si yo no hago caso a eso, quiere decir, hermanos, que no es la fe que vence al mundo. Me falta fe. Es una fe débil, que me hace estar un poco, ¿cómo les puedo decir? Emotivo o sensible me gusta leer la palabra, me gusta leer este texto. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué hermoso! Pero ¿vivo yo así? Claro, porque muchas veces nos emocionamos con estos textos. Pero no lo vivimos. Ese es el problema. No lo vivimos. Pensamos que es para lo demás. Yo estoy bien. Yo sigo flotando en la misma situación, haciendo horas extras, trabajando para ganar más de lo que necesito. Porque quién sabe lo voy a necesitar cuando me retire o me puedo ir de viaje. Y Noé, no está hablando acá el Señor de que Noé dejó cosas pecaminosas. Noé, yo estoy seguro que se privaba de cosas legítimas por el hecho de agradar a Dios y obedecer a Dios. Así como lo hago yo y muchos de ustedes seguramente. O sea, yo podría estar ahora, qué sé yo, divirtiéndome. O sea, soy semi-retirado. O sea, tengo mis ahorros, podría viajar casi constantemente si mi mujer me acompañara. Ese era un poco mi sueño. Cuando cumplí los 60, 61 años, hasta que el Señor me paró y me dice, no, el resto de tu vida tenés que usarla para servirme a mí. Yo te solventé tu vida, te soporté, te sustenté. Ahora, los últimos años de tu vida, tenés que servirme a mí. Señor, ¿cómo no? Esto mismo le decía un hermano que estuvo el domingo pasado en mi casa, se quedó toda la noche, todo el día con nosotros, un hermano muy querido de Argentina. Bueno, y le contaba esta experiencia, ¿no es cierto? Ese era mi plan. Bueno, ahora estoy semi-retirado, me voy a tomar, hermano, estoy más ocupado que nunca, porque ahora sirvo al Dios de la creación, al Dios del universo, y estoy abocado 100% no a construir un arca, sino su iglesia, para que su iglesia quede a flote cuando venga el vendaval tremendo que va a venir. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Quiere decir temor, reverencia. Señor, con dedicación, con amor, no con a regañadientes, ¿no es cierto? Sino con absoluto temor al Señor. Creyó a Dios y con temor obedeció. Y este acto de obediencia fue lo que predicó y condenó al mundo, ¿no es cierto? Y nosotros también, si obedecemos a Dios, de dejar el mundo, de vencer al mundo como lo venció el Señor Jesús, estamos condenando al mundo, estamos evidenciando que el mundo está mal, y el mundo está mal. Yo estoy absolutamente convencido. Todo lo que está pasando en el mundo es al revés de lo que quiere Dios. Y cada vez más leyes en contra de la familia, más leyes en contra de la voluntad de Dios, para que las perversiones y las manipulaciones humanas y las falsas políticas lleguen a las cumbres y tener a todo el mundo sojuzgado bajo la mentira y el engaño del mismo diablo. ¿Por qué sus 3 hijos, los hijos, esposa y nueras, fueron todos salvos? Porque vieron que Noé se tomó la cosa en serio. Y tu hijo va a ser salvo, y tu hija, cuando vea que tú, grandulón, te tomas la cosa en serio. Si no, no lo va a hacer. 100% seguro.
uno de mis hijos ya se dio cuenta. Y se está dando cuenta. El Señor va a hacer la obra con el segundo. Esto es muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que leemos en 1 Juan 2:17. ¿Cuántos creen que todo en este mundo va a ser destruido excepto la iglesia de Jesucristo? Todos estamos de acuerdo en esto, yo estoy 100% seguro. Pablo advierte una serie de cosas a su mejor colaborador, Timoteo. Timoteo era su discípulo preferido. Pablo hace tremendas recomendaciones a Timoteo, dice en la epístola a Filipenses, que era el único que no buscaba lo suyo propio. Un hombre de Dios que había sido instruido desde temprana edad por su madre, por su abuela, etc. Pablo da grandes recomendaciones acerca de Timoteo, pero en 1 Timoteo capítulo 6, versos 9 al 14, mire lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Lo tiene? El verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Y mire lo que dice acá, preste atención. Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué quiere decir esto? Los que quieren tener más de lo que necesitan, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, si no entendemos esto, y no me diga que no le gusta el dinero, porque todos estamos en el mundo. El dinero es algo atractivo a todas las personas, porque todos necesitamos dinero para vivir. Entonces, ¿por qué le dice esto Pablo a Timoteo, cuando era su mejor discípulo? ¿Por qué lo quiso engañar o tentar el diablo al mismo Señor Jesús cuando tenía 30 años y lo llevó al desierto y le mostró toda la gloria del mundo y le dijo, mira, todo esto es mío y al que quiero se lo doy. Si postrado me adorares un poquitito, le dijo el diablo. Y el Señor que le dijo, no. O sea que el Señor sintió la tentación. Y Timoteo debe haber tenido la tentación. Y tú y yo también tenemos la tentación por el dinero, hermanos. Si tú piensas que no es así, te estás engañando a ti mismo. Pero escucha la exhortación, porque es tremendamente importante. Si nos dejamos llevar por esa pasión por el dinero y ese amor al dinero, el dinero no tiene nada malo en sí, el problema es el amor al dinero. Dice en el verso 10, raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando o deseando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, dice el verso hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y mire lo que dice el verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. En otras palabras, no seas vencido por el mundo. Véncelo tú al mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato,
¿qué quiere decir acá con Poncio Pilato? ¿Alguna vez se preguntó esto? ¿Cuál fue la buena profesión de fe que hizo Jesús delante de Pilato? ¿Sabe usted? Juan, capítulo 18, el Evangelio de Juan. Ya termino, Juan, capítulo 18. Como no voy a estar el sábado que viene, aprovecho un poquito más para completar el tema, si no lo hubiese seguido el sábado que viene. Esta es la confesión, voy a leer la confesión que hizo el Señor Jesús delante de Poncio Pilato cuando lo estaba juzgando para condenarlo o libertarlo. ¿Se acuerdan cuando Pilato lo juzgó? Juan capítulo 18, verso 36 vamos a leer. Pero antes del 36, para que entiendan, el verso 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, respondió Jesús. Mire lo que le responde Jesús. Esto es lo que habla Pablo acá a Timoteo, que es la buena confesión que hizo Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Para que le quede claro que el Señor venció al mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Yo no soy de este mundo, como mi Señor no era de este mundo. Yo pertenezco al reino de los cielos, y tú también si eres cristiano. Amén. Entonces, si somos realmente cristianos, amamos al Señor, tenemos que poner, como dice el libro de Colosenses, nuestra mira, nuestra vista en las cosas de arriba, en las cosas ocultas, en las cosas que no se ven, no en las que se ven. Porque las que se ven son pasajeras. Hoy están, pero de acuerdo a Juan, como leímos 1 Juan 2:7, van a desaparecer, no va a quedar nada. Es exactamente lo mismo que le dijo Dios a Noé. Noé le creyó, tomó acción, hizo lo que Dios le dijo y se salvó. Yo quiero hacer exactamente lo mismo. Y te pido, por favor, que hagas tú exactamente lo mismo. Que te lo tomes en serio. Que no escuches algo como esto como un mensaje más. Decir, bueno, eso es problema del hermano Daniel. Si él quiere dejar el mundo, allá él. Por supuesto, sí. Pero yo te lo estoy diciendo para que tú sigas el mismo ejemplo. Porque esta es la verdadera iglesia del Señor, ¿no es cierto? Esta es el verdadero concepto que nosotros como verdaderos cristianos debemos seguir, que nuestro reino no esté ni esté fundado sobre las cosas de este mundo. Oremos al Señor porque el tiempo se me fue y discúlpenme que he tomado un poco más del tiempo. Gracias, Señor, te damos, Padre, por habernos dado salvación en Cristo. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado y revelado este glorioso evangelio, Padre, que nos has traído, de las buenas nuevas de salvación, no solamente de salvación del infierno, sino salvación de todas nuestras bajezas, Padre, que hemos traído arrastradas del mundo en que estábamos antes de conocerte a ti, Señor. Perdona, límpianos, ayúdanos a despojarnos de todas estas cosas que nos atan a este mundo, para que realmente podamos crecer a la medida de estatura tuya, Señor Jesús, esa estatura de un hombre perfecto, de un hombre el cual vivió una vida agradando y sirviendo a su Padre, a su Dios, a su Padre amado y amoroso. Que hoy eres tú, Señor, nuestro querido Padre, y queremos también nosotros vivir vidas que te agraden a ti. Te ruego, Señor, por aquellos que son padres, y como en mi caso, Señor, muchos hemos vivido hipócritamente, aún siendo cristianos, Señor, delante tuyo, mostrándole a nuestros hijos algo que no condecía con lo que creíamos o decíamos creer.
Pero Señor, ayúdanos a ser radicales en este sentido, a ser verdaderos, así como ese hombre Noé, que vivió una vida de 120 años junto a su familia, sirviéndote a ti, haciendo tu voluntad. Y con ese acto condenó al mundo y también salvó a su querida y amada familia. Ayúdanos, Señor, a tomar ejemplo de este modelo de hombre, en el cual todos venimos a ser hijos en este momento. Gracias, Señor, por un hombre como Noé. Y ayúdanos a nosotros a ser hombres y mujeres de fe en este siglo XXI, donde vemos tantas cosas, Señor, tanta gente que te niega, que te da la espalda, que te niega, Padre, completamente, pero que seamos nosotros de aquellos que creen en tu palabra y que sea esa fe la que vence el mundo y nos ayude a vencer todas las barreras y obstáculos de este mundo para que el diablo no tenga cabida en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.